de la teoría del valor fue lo que más o menos le entendí. Lo del capital no le entendí nada. Pero, bueno, no leyeron nada, no les checado. No, sí, pero no le he entendido mucho. Igual de la tasa decreciente, sí le leí un poco y más o menos lo entendí. ¿Viene en lo Ahorita clásico estoy otra traumado. vez? Sí, viene otra vez. Ahora sí la veo. El de Conte se llevó mi pluma. Bueno, comenzamos. La escuela neoclásica se va a desarrollar a partir de 1870. ¿Sí? ¿Vas a ver tu lección? ¿Vale? ¿Vas a ver tu lección? No, me grabo las clases. ¿También? Pero yo en audio, porque ya después las voy escuchando. Ok. Bueno, la aplicación de las tecnologías. Digo, hay que aprovecharlas. De eso es la exposición de geografía. Bueno, la que yo voy a hacer. ¿Cuándo vamos a hacer, verdad? El valor, revolución. Antes de entrar a la teoría del valor, empezamos con un poco de antecedentes. Empezamos con la revolución marginalista. ¿Qué será? ¿Qué entienden? Bueno, también leí que era cuando... ¿Sí? No, La eso revolución fue otra cosa. marginalista va a ser esa ruptura con la escuela clásica. ¿Qué nos decía la escuela clásica? Por ejemplo, en su teoría del valor. El valor de un producto El valor de una mercancía. Es equivalente al trabajo que se requería para producirlo. Perfecto. Y aquí decían que no todo se podía medir con esa idea clásica. En la escuela neoclásica no van a tener esa visión. Si se dan cuenta, esa visión en la escuela clásica, en la escuela clásica es una visión desde el punto de vista de quién, del productor. Del productor. La cantidad de trabajo que me lleva a producir esta silla, la cantidad de trabajo que me lleva a producir esta mesa, ¿no? La escuela clásica no va a ser así. No, neoclásico. Perdón, la escuela neoclásica no va a ser así. La escuela neoclásica te va a decir... Donde le agregan utilidad y escasez, ¿no? Es lo que le entendí. Entonces ya no va a ser desde un punto de vista del productor, va a ser desde un punto de vista de quién. Del consumidor. ¿Desde el quién? Del demandante, ¿correcto? Lo ponemos. Bueno, yo cuando estuve leyendo lo de clásica, por ejemplo, David Ricardo sí maneja una parte de la escasez, incluso maneja varios ejemplos. Cosa que Smith no pudo Que Smith justamente, ahí era la contraposición entre Ricardo y Smith, porque Smith sí era demasiado a la cantidad de trabajo que requería para producirlo, y Ricardo sí ya tomaba en cuenta varios factores, incluso desde el capital el trabajo que tenías que hacer para generar el capital, para tener tus herramientas y producir el producto también, y lo consideraba, y la parte de escasez que de hecho maneja, es la clasificación de los bienes. Una es por la cantidad de trabajo y la otra es por la escasez que tienen, que manejaba obras como pinturas o monedas escasas, todo eso. Él sí lo considera en su teoría. Por ejemplo, desde eso ya lo manejas desde, por ejemplo, desde el mercantilismo, ¿no? Sí. Que también estaba en función de qué, de cosas, de mercancías que son escasas, y al ser escasas valían más. Que incluso Ricardo también decía, bueno, es que sí ahí entra la utilidad, porque si no porque es escasa va a tener más valor. Hacía una referencia de entre un venado y una mariposa, que a lo mejor te pueden costar el mismo trabajo capturar una mariposa, o a lo mejor es más difícil capturar una. O el venado tiene una diferencia para poderlos cazar con una mariposa. Claro. Y no por eso va a valer. Va a valer más porque una mariposa pues la capturas, a lo mejor sí te cuesta más trabajo. Y es algo pero que le que tú refuta. le das. Es algo que le refuta David Ricardo a Adam Smith. Entonces en la escuela que neoclásica van a decir, no, yo desde el punto de vista del productor
interesa estudiarlo desde el punto de vista ¿quién? Del Del consumidor. consumidor o del demandante. Entonces, entonces aquí ya entra algo que Sí, es algo subjetivo. ya es individual. No es desde el punto de vista del productor, que es de un punto de vista objetivo. Es desde un punto de vista subjetivo. ¿Sale? Sí. ¿Está claro hasta ahí? Ahora sí bien. Entonces, aquí con esto van a surgir una serie de autores muy importantes a partir de esta fecha, a 1900, 1920. ¿Quiénes son? ¿Ya leíste algunos? Born, Warles o algo así se llama. Ah, bueno, Carl también. Avengers. Van a surgir Warles o algo así. diferentes escuelas. ¿Sale? ¿Quién más? Uno, Bohm o algo así se llama. Bohm. ¿Quién más? Ángeles. Warles, no me acuerdo cómo se escribe bien. Ah, bueno, también está Friedrich, pero hay otro. ¿Quién más? ¿Ese no es el mismo? Uno es Mises. Ah, y el otro es güey. Ah, Pero ajá. Eugen. No, ese no es Friedrich. Este es Ludwig. Pero en sí, ¿qué fue la...? Voy. Ajá. La revolución marginalista, ¿a qué hace referencia? A ese rompimiento con la escuela O sea, a los clásica, ideales los catalogan de otra manera. a esa diferencia de pensamiento en que tú decías que la escuela clásica determina que la cantidad de trabajo Ajá, es ok, el valor ok. de una mercancía. Aquí no, aquí va a ser en función de qué, de su Del- utilidad y de su de la Escasez escasez. desde el punto de vista del consumidor. desde el punto de vista del consumidor. Yo creo que es una de las diferencias más importantes, ¿no? Que la clásica es del productor y en el Y tiene neoclásico un cambia punto de vista totalmente. objetivo. Es objetivo y en este ya es subjetivo. Exacto. Y ahí Tú está. no sabes ya desde un punto de vista individual. Sí, porque no es el mismo uso que a mí me puedo considerar para mí que para ustedes no es el mismo producto. Exacto. Deja ver si estoy bien con los nombres. No. Ludwig von Mises. Ese es Ludwig. Estos cuatro siempre. Y aquí sí es Friedrich. ¿Vale? Estos autores son de la escuela austríaca. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Qué saben? ¿Qué otros autores?
ya leíste versión española neoclásica. Todavía no lo. Pues había unos ingleses, unos austriacos, un Aquí están los estadounidense, austriacos. que es Carl. No, pero Carl es estadounidense, ¿no? Austriaco. Escuela matemática, ¿con quién? Con León Walras. Ah, sí, el que sé que no ¿Quién sabe más? pronunciar. Un italiano llamado Arthur Cecil Pigou. No sé pronunciar. Cecil Pigou. Es un italiano. ¿Quién más? De los ingleses. ¿Sí se repartieron entre el historiador y todo? Sí, pero es muy buena información. ¿Quién? No, estaba preguntando si nos repartimos el tema, pero leo. William Stanley Gibbons. Y el mero mero. Ah, Marshall. Sí, sí, sí. Eso está en sus lecciones. Sí. A él también se le puede decir que es de la escuela de Lausana. Lausana. A Walras. Toda esta corriente de pensamiento también se le denomina psicológica. ¿Por qué? Por el consumidor. ¿Sí o no? No entendería cómo. Toda la satisfacción no la podemos medir aglutinando a cada... Ajá, creas pensamientos para aquellos. No, o sea, lo que me refiero es que se le dice psicológica por cada uno de nosotros. Tú tienes un gusto diferente, Claro. tú tienes otro gusto, el compañero tiene otro gusto. Entonces no puedes. Sin embargo, se van a hacer que mediante las matemáticas se va a explicar. ¿Sí? De Estados Unidos. Este es el que más me interesa. Hay otro. ¿Cómo se llama? Irving Fisher. Ah, es que parecido. John B. Clark. Isidro Edgeworth. Otro de los estadounidenses. Bueno, ya definido entonces en cada uno de ellos, todos estos pensamientos, todos estos autores, sobre todo Menger, Walras, Gibbons, Marshall también. es hasta el final, Ah, ok. van a decir, hoy hay que estudiar y empiezan a hacer algo llamado Una teoría, no sé qué. Analista económica. No, marginal. análisis marginal. ¿Correcto? Sí. ¿Puedo ahorrar? Esto obviamente cuando lo pasen a exponer a ustedes, pues no lo voy a anotar, bueno, lo van a decir. Sí, sí, sí. Pero los videos no contestan mucho. Eso es Friedrich. ¿Quién sabe? Empezamos con el lado del productor. ¿Qué entenderemos por productividad marginal? Díaz.
¿Qué dice el compañero? Nada, sí. En donde podrías, no sé, como trabajar más en los productos que son más escasos para una población. No, compañero, ya te Pensando. lo pones. Ya. Vamos a buscar a Google. ¿No tienes ninguna idea? Lo importante es las ideas, ¿no? Ellos aquí ya empiezan a manejar marginal. ¿Qué entenderemos por marginal? Pues es que el concepto actual, que bueno, al menos a lo que hacemos referencia en marginal es a las clases bajas generalmente, Eso socialmente, pero en socialmente, economía. pero en economía, de acuerdo a lo que estamos, bueno, no sé, concepto que veníamos de revolución marginal, que es la ruptura de la escuela clásica. Empiezan a ver el costo de producción de otro punto de vista, tal vez. Yo lo enfocaría más como a la producción de acuerdo al consumidor, no sé. Unidad adicional. Sí. Entonces, ¿qué será una productividad marginal? Le crean al consumidor una idea de que ese No producto... hablando desde, bueno, para ser breves, la productividad marginal se refiere a una variación en la producción al hacer que un cambio o al agregar una unidad adicional en los factores productivos. A eso se refiere. ¿Sí? Es una variación en la producción. Al agregar una unidad adicional. En alguno de los factores productivos. ¿Sí? Eso el sábado lo voy a volver a repetir. Es esa variación que se da aquí en la producción al hacer un cambio en uno de los factores, al hacer un cambio en una unidad adicional en alguno de los factores productivos. Sí, ya te sonó. Ya más o menos, ajá, pero eso era ya, bueno, según yo, ¿tiene que ver eso con el capital y el interés que genera? Aguanta. Ahora sí, ya entramos con algo de... Supongamos que en una economía nada más manejamos dos variables, no quiero más. Podemos agregar organización, tecnología. Son simplemente para ser breves. La producción se simboliza con Y. Entonces, ¿tu producción va a estar en función de qué? ¿Tu capital y de tu trabajo, de tu fuerza de trabajo, ¿no? Nada más. Ajá. ¿Podemos agregar variables? Sí, Claro sí, que sí. sí. Ahora bien, si tú puedes aumentar la productividad, ¿de tu qué? Agregándole una unidad adicional. ¿De qué? Del capital. ¿O de? O de la fuerza de trabajo. Entonces va a variar ¿qué? Tu La productividad productividad. marginal. Eso desde el punto de vista del productor, ¿correcto? Ok, sí, sí, sí. ¿Qué es la utilidad marginal entonces? Ahora sí, desde el punto de vista de nosotros, de los consumidores. Ellos lo van a separar. La escuela clásica va a ser no va a relacionar productor y consumidor. Van a tener cada uno su diferencia. Por ejemplo, aquí, de hecho, si lo asimilamos, fue cuando, por ejemplo, les expliqué de la renta de la tierra. Sí, o que si tú incrementas la fuerza laboral y no tienes suficiente capital, o en este caso... Ajá, era donde ya entraba la teoría la decreciente. curva de los rendimientos decrecientes, ¿no? Producción, trabajo. Y capitales. Entonces, aquí desde el punto de vista del productor, ¿qué será? ¿La ganancia adicional o...? No.
Se Pero refiere la utilidad marginal es desde el punto de vista del productor o del consumidor. Es del consumidor, ¿no? la utilidad que obtenemos al consumir. Una unidad adicional. ¿Sí? Es como un beneficio del producto. ¿No? Un Simplemente beneficio. estás satisfaciendo tu necesidad. La utilidad marginal te va a decir entonces que conforme tú vas utilizando, ¿cómo decirlo? Consumiendo, esa utilidad va a ir ¿Disminuyendo? disminuyendo. Ok, sí. El ir tú, vamos, Nos hasta pusieron les puse un ejemplo de unas galletas. Tú cuando empiezas a tener, tienes mucha hambre. Ajá, sí empiezas a comer. Ya cuando La primer Sí, satisface tu necesidad, tu... La primera galleta va a tener un valor muy importante. La segunda, conforme tú vayas consumiendo una unidad adicional más de esa galleta, su utilidad va a ir disminuyendo. ¿correcto? Sí, 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 ya. Y también se va a expresar de esta manera. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. No? No, sí, sí. A eso se refieren con la utilidad marginal. Es la utilidad de ir consumiendo una unidad adicional. ¿Y cómo se expresará la función de utilidad marginal? Utilidad sería menos. La utilidad va a estar en función de qué. X son los que, ¿qué creen que sean? ¿Los consumidores? Los bienes Los bienes. o servicios. El bien o servicio 1, el bien o servicio 2, y así nos podemos ir. A eso se refiere con la utilidad marginal. Es la función de utilidad. Ok. Les recomiendo que lean el ejemplo que puse en las galletas. Nada más es muy sencillo. Ajá, sí. También el otro Hugo nos había explicado uno similar de vasos de agua. De hecho, ese creo que también ahí lo tengo yo en las lecciones. Tu utilidad al consumir el primer vaso de agua es la que vale más. Pero conforme vayas tomando más vasos o consumiendo más vasos de agua, menos, esa utilidad va a ir disminuyendo, porque ya no necesitas más agua de la que tú llegar a un punto que va a ser que va a ser decreciente, va a ir hacia abajo. va a ser negativo. En vez de generarte un bienestar, te genera un malestar. Yo, bueno, así le puse un ejemplo de galletas, ponemos otro, tacos. El primer taco va a valer más. Sí, sí, sí. Su consumo. Ahí vas a empezar a maximizar 2, 3, pero en el momento en que te empiezas a llenar, sí, ya no vas a querer. hasta llegar a un momento que va a ser negativo, va a ser 0 o va a empezar a decrecer, ya tengo 2 ahí de sobra. Sí, ya. ¿Sale? Igual lo vimos como utilidad marginal, no me acuerdo. Ahora bien, desde el punto de vista del productor, hay algo llamado Límites decrecientes. Constantes, sí, sí, sí. ¿qué creen que sea? Te voy a contagiar, compañero. No, pues es pues como tal, ¿no? Un gráfico que genera lo que está consumiendo el, el demandante. Mayor productividad.
Más productividad entre productividad es igual a más utilidad entre... No, ahí no entendí Un muy bien. ejemplo. Así se va a expresar la gráfica, pero Ajá. supongamos que yo incremento mi producción. Perdón, vamos a manejar trabajo. Incremento la fuerza de trabajo en un 10%. Ajá. ¿Qué va a pasar con mi producción? En Va a teoría tendría que incrementar. aumentar el 10% también. Que sería eso, ¿no? El aumento del trabajo es igual al aumento del... El aumento de la producción es igual al aumento de trabajo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo decidí esta variación va a ser en la misma Proporción. proporción, va a ser Equivalente. equivalente. A eso se refiere con rendimientos constantes. Que era la diferencia, ¿no? Del rendimiento decreciente porque solo agregabas un factor y el otro al no equivalerlo. Ahí vamos. Porque, bueno, sí, en la ley o la teoría de los rendimientos decrecientes sí maneja que aunque tú incrementes el trabajo en un 100% o el capital en un 100%, la producción no va a aumentar en la misma proporción, sino va a ser a lo mejor del 50% a lo mucho. Ajá, aquí porque está... los dos factores los está incrementando en igual cantidad. Y en el otro al no... Aquí nada más hay uno. Sí, Estamos aumentas, poniendo un trabajo. Ajá. Puedes decir capital. Algo. Ok. sí, en teoría pues sigue siendo la misma. Aquí que quiero expresar. Bueno, si yo incremento mi producción, perdón, mi factor de trabajo Ajá. en un 10%, mi producción no va a crecer en eso. El 10% va a crecer el 5%. Que más o menos así es como yo entendí la ley de rendimientos decrecientes. Aquí que estamos viendo, Una disminución ¿de qué? de De la la productividad Tú invertiste 10% en fuerza de en trabajo. fuerza de trabajo o en capital y estás obteniendo de producción, El 5% adicional. entonces estás cayendo ¿qué? Ajá. Pero en un trabajo, ¿cómo tú podrías aplicar una para no caer en la otra? Ahorita entramos, vamos con el que sigue. ¿Estamos en gráficas? ¿Es mejor? No, no está bien. No está bien. No. Incremento de producción de 10%. Brevemente, si yo incremento mi factor productivo en un 10%, al último, ¿qué va a pasar con mi producción? Según eso, aumenta el 15%. ¿Y estamos en El qué? rendimiento Crecientes a Escala.
¿Qué más nos dice la ley de los rendimientos bueno, en respecto a la utilidad de los rendimientos decrecientes, ahí también la podemos observar con el ejemplo de las galletas. Sí, exacto. Se da lo mismo, ¿no? En la producción, igual. ¿Qué más nos dice la escuela clásica? Pues toca el tema de distribución, pero eso no lo he terminado. Vamos a verlo. Bueno, Sí, ¿qué pregunta me hacías ahora sí? Que en un trabajo, ¿cómo puedes aplicar una sin caer en la otra? Como una sin caer. Ajá, o sea, un ejemplo, acá estás generando una fuerza de trabajo del 10% que te está ayudando a crear una productividad del 10%, Una producción. Ajá, una producción mayor del 10%. Pero en el otro, ahí estás aplicando lo mismo, una fuerza de trabajo del 10%, pero no te está generando la misma productividad. ¿Por qué no podría ser? O sea, Porque ahí entra la ley de los rendimientos decrecientes. Si tú no actualizas o tú no tienes suficiente capital para el personal que tienes, vas a ok, tener ya. una disminución en tu ¿qué? En tu rendimiento. En tu producción, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, Ok. tienes que hacer ¿qué? Innovaciones. Si tú contratas personales porque estás teniendo ventas, lógicamente. Sí. Pero si contratas nada más personal en lugar de invertir también en ¿qué? En medios de producción, vas a tener... Sí, porque en los tres casos estás aumentando tu capital de trabajo en 10%. En función de lo que quieres. Ya sea capital, trabajo. Y lo que está variando es la producción, que en alguno es equitativo o igual, en el otro disminuye y en el otro aumenta. ¿Cuál es el factor que influye a que se mantenga, disminuye o aumente? ¿Cómo? Ahí no te entendí. Sí, ¿cuál es el factor que hace que se mantenga, que sea proporcional o que disminuya o aumente? Porque en los tres casos estamos aumentando el capital, no del 10%, pero en uno es equitativo al 10% que aumentamos, ahí bajó y ahí subió. Creo que por ahí va lo que preguntabas, ¿no? ¿Cómo saber o en qué influye el que... O sea, lo que estás diciendo es que no, que los factores no los estás, digamos, incrementando de manera equitativa. Hay algo que nos va a decir el Alfred Marshall, y es algo llamado Ceteris paribus. es un supuesto. Todo se mantiene constante. Tendrás constante que tu capital, pero entonces el que va a modificarse puede ser él, La fuerza de trabajo. o viceversa, ¿no? Maneja esos supuestos. De hecho, Alfred Marshall va a manejar también, o en su obra Principios de Economía de 1890 va a manejar que es una curva de indiferencia, que es un isocosto, que es una isocuanta, elasticidades. De hecho, él es el casi padre de la economía moderna. Entonces, después llegó a Samuelson, pero bueno, ¿sale? ¿Qué más de la escuela neoclásica? Voy, espérame, estoy copiando. Del capital, ¿qué nos dice del capital? Eugen von Bauer. Él tiene especialmente algo que nos habla del capital, los intereses. Bueno, sobre todo capital. Que los bienes presentes tienen más valor que los bienes del futuro. A futuro. ¿Por qué? Eso se los puse como en 5 diapositivas. Sí, pero a eso simplemente. A ese no, fue lo que no lo entendí bien, porque entendí que un producto, bueno, un factor más otro factor generaba el capital, que ese capital servía para otra vez incrementar esos factores. Sin embargo, esa parte de que ahorita valía algo y luego... por la... hiciste, bueno. Ya.
porque lo Es- necesitas en este momento, y no tiene en un más valor. futuro. Tú no sabes si algo a futuro puede perder qué. Valor. Valor. O puede Entonces, ganar. o puede ganar, pero no lo sabes. Entonces, por eso él tiene la idea y propone, que es no recuerdo ahorita su libro, algo de capital positivo, ¿sí? Ujú. Pero él propone eso, que ahorita los bienes presentes Presente tiene valor. tienen más valor que los bienes a A futuro. futuro. Eso en cuanto a cuestión de Incluso capital. luego hemos visto productos que salen y cuando recién salen y nadie los conoce están muy baratos, pero ya cuando... Viceversa, ¿no? Ajá. Más bien cuando sale un No, nuevo yo sí he producto visto tiene un productos costo muy que alto. tienen costo bajo y ya después cuando se comercializa o se hace como más común, sube el precio y dices, no manches, a mí me costaba Pero es muy 5 poco, pesos. ¿no? ¿Qué nos dicen del interés, por ejemplo? ¿Qué es el interés según von Bauer? ¿Qué es el interés? Pues era la Remuneración del del capital. capital. ¿Qué más? Sobre la distribución, bueno, que ya borré, es como logran poner, hay una función llamada de Cobb-Douglas, ahí la Sí, puse sí. también. Sí, pero no la leí. Por ejemplo, en la función de producción agregan aquí lo que es ¿cómo se llama? El producto marginal del capital y el producto marginal del trabajo, multiplicados por el factor de capital y multiplicado por el factor de trabajo. Ahí viene. Pero eso ya es una función de producción un poco Más compleja. compleja. Pero yo simplemente me doy por bien servido Con esto. con esta. Ok. ¿Sale? Ay, son 41 diapositivas, imagínate. No, Ya yo me vimos quejaba algunos de eso. autores. esos no me Vimos- tocaron. Entonces vimos a esos dos que confundí, que es a Mises, a Hayek. Ajá. Váyanse al final al último nombre para que no se confundan. A mí siempre me pasa. Friedrich von Mises, Friedrich von Hayek, Von Bauer. Eugen Ah, von Bauer y Ludwig von... eso se me olvida mucho, muy seguido. Pero todos ellos cuatro... Wieser. No, él es Miser. Miser. Ludwig. Ludwig, ajá, Ludwig van Miser. Es carnal. Y es Friedrich van Mises. ¿Quién va a ser más importante? Y eso lo veremos en la siguiente unidad de monetarismo, que va a ser Irving Fisher, con su Sí, sí. teoría cualitativa del dinero. Es gente que no tiene nada que hacer. No mames. Por eso la veremos más adelante. Donde M es la oferta o masa monetaria, B es la velocidad de circulación del dinero, P obviamente son los precios y T son las transacciones, que posteriormente lo veremos aquí. ¿Por qué precio y qué sería B? ¿Eso es? Y Allá. Precio de productividad. De producción. precio en función de la, De la productividad. ya lo veremos. ¿Qué más? Habrá algo que ahorita se me había pasado a decirles, pero siempre cuando lean van a decir rentas o producción o ingreso y se va a simbolizar con letra Y para que se vayan. Cuando se habla de, por ejemplo, y eso lo vi en teoría económica, el Producto Interno Bruto a veces verán igual al ingreso nacional. ¿Por qué entonces el producto es igual al ingreso? Perdón, en este caso la renta es igual al ingreso. Porque si el ingreso es menor, no tendrías como Me pagar la refiero a renta. término de concepto nada más.
Ay, recibí el pago de mi renta. Ajá. ¿A qué se refiere? ¿A qué está recibiendo un qué? Una Un ingreso, remuneración. una entrada. Entonces, muchos libros y muchos autores lo comienzan también como renta es como sinónimo De ingreso. de ingreso. Ah, ok, ya. ¿Sabes? O sea, tú vas a decir rentas, ahí, bueno, pues también se está refiriendo a ingresos. Para que luego no tengas duda, oye, qué renta, bueno. Y se pone ese ejemplo, hoy recibí el pago de mi renta. Sí, es un ingreso que tienes por Arrendar algo. arrendar o prestar. Y Entonces, pero bueno, tú lo vas a ver en muchas lecturas, se especifica o se refiere aquí a ingresos, cuando hablen de renta. Y veremos unas fórmulas como lo que es el ingreso disponible, o en algunos autores le llaman renta disponible. Oye, ¿sale? Entonces, siempre termino con dolor de cabeza. Sí, yo también. Es que luego de él, ¿quién nos toca? Introducción. Introducción. Ahí es cuando mi cabeza empieza a explotar. cuando más. Sí, porque usted, o sea, es Mucha bien compleja información. y llega el otro y ¡ájale! ¿Qué? ¿La mía es completa? Sí, para Es mucha información, es... Y eso que nada más vimos, no entramos hacia de